que aparece en la pizarra, la división nos indica cuánto es el de arriba en relación al de abajo. Es decir, cuánto es la recaudación en relación al PBI. Si esta presión tributaria sale 30%, significa que la recaudación tributaria es el 30% del PBI. Si la presión tributaria sale 14%, significa que la recaudación tributaria es el 14% del PBI, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para incrementar la presión tributaria? Vas a tener que combinar o jugar con esos dos componentes, ¿verdad? Una posibilidad puede ser que la recaudación tributaria aumente y el PBI se mantenga constante. Esa es una posibilidad. Mayor recaudación, PBI constante. Otra posibilidad puede ser que la recaudación esté constante y el PBI baje. O sea, son varias combinaciones, ¿verdad? Varias combinaciones. Profe, ¿y en el Perú cuánto es la presión tributaria? Bordea el 14%. La presión tributaria bordea el 14%, o sea que en el Perú esa presión tributaria es baja. ¿Sí? Bien. Dejemos momentáneamente la presión tributaria por ahí. Ahora vamos a revisar qué cosa es la formalidad. A ver. La formalidad. A ver, uno se convierte en formal cuando cumple los requisitos que el Estado exige, ¿verdad? ¿Y qué requisitos exige el Estado? ¿No? Cumplir cierta normatividad, ¿no? O sea, nosotros cumplimos cierta normatividad, ciertos requisitos exigidos por el Estado y nos convertimos en formales. Pero, inevitablemente, esa formalidad involucra costos, involucra también beneficios. La formalidad involucra costos, la formalidad involucra beneficios. Un costo que podemos poner ahí es que se van a pagar tributos. Desde el momento que la empresa se formaliza, va a comenzar a pagar tributos. Eso hace que sus costos se eleven. Antes la empresa, cuando era informal, no tributaba. Ahora que ya se convierte en formal, la empresa va a tributar, ¿verdad? Entonces, un costo, podemos poner acá el pago de los tributos. Ahí está. Ese es un costo que la empresa tiene. ¿Qué beneficios puede recibir? Bueno, dentro de los beneficios está el acceso al mercado formal. El acceso al mercado formal. Porque ahora ya vas a poder vender a empresas privadas, vas a poder venderle al propio Estado, vas a poder participar de las licitaciones, ¿verdad? Vas a poder participar de las licitaciones. Bien. Estos dos elementos lo he puesto para poder analizar la pregunta 1. A ver, vamos a leer la pregunta 1. Dice, las grandes obras de infraestructura que se están realizando en nuestro país, por parte de inversionistas chinos, como el megapuerto construido en Chancay, generan lo que se conoce en la economía como el efecto multiplicador. Esto se manifestará en la apertura de negocios directos e indirectos. Negocios directos como proveedores de maquinaria y repuestos, indirectos los negocios de comida para el personal laboral. Como están relacionados con una gran empresa internacional que tributa en nuestro país, estos negocios serán formales y tendrán que asumir obligaciones tributarias, lo que aumentará la recaudación y recursos para obras y programas sociales. Lo anterior se conoce como. A ver, nos habla de las grandes obras, ¿no? Grandes obras de infraestructura que se están realizando en nuestro país por parte de inversionistas chinos como el megapuerto construido en Chancay, ¿verdad? A ver,
Pongamos acá. Acá se están realizando, vamos a poner acá, se realizan grandes obras. Y pone como ejemplo el megapuerto de Chancay. Entonces, grandes obras como por ejemplo el megapuerto de Chancay, ¿no? Lo pone como ejemplo de una gran obra, ¿sí? Entonces, generará lo que se conoce en la economía con un efecto multiplicador. ¿Por qué? Porque al realizarse estas grandes obras tienen que realizar compras para que se pueda elaborar estas grandes obras. Entonces ahí está el efecto multiplicador. O sea, no es solamente acá, sino tiene hacia atrás, porque tiene que abastecerse de insumos, abastecerse maquinarias para poder hacerse esta obra, ¿verdad? Entonces dice acá, genera lo que se conoce en la economía como un efecto multiplicador. Esto se manifestará en la apertura de negocios directos e indirectos, ¿no? Muy bien. Como están relacionados con una gran empresa internacional que tributa en nuestro país, estos negocios serán formales y tendrán que asumir obligaciones tributarias. Punto. Entonces, estas empresas que directa o indirectamente se van a ver relacionadas con estas grandes obras, dice que necesariamente tienen que ser formales. Necesariamente tienen que ser formales. ¿Por qué? Establece el condicionante, ¿no? Porque esta es una empresa formal, o las que hacen esto son empresas formales, que le compran a empresas formales. No le compran a empresas informales. Una gran obra no puede comprarle a los informales. ¿Por qué? Porque en su sistema de contabilidad ellos tienen que registrar todo y todo tiene que estar dentro de la formalidad, si no van a ser sancionadas. Entonces eso acarrea a que solo le compre a la empresa formal. La empresa informal no se va a ver beneficiado de esto, solo las empresas formales. Entonces acá vemos que se está dando ese acceso al mercado formal. Por lo tanto, este acceso al mercado formal está actuando como ¿qué? Como un beneficio, ¿verdad? Entonces podemos observar acá los beneficios de la formalidad, ¿cierto? Entonces esa sería la respuesta. Profesor, ¿y presión tributaria por qué no podría ser respuesta? No te habla del PBI, no habla de ese cociente, ¿no es cierto? En ningún lado de la pregunta nos habla del PBI, ¿no es cierto? Entonces, si no nos habla del PBI, ¿cómo vamos a hacer para poder calcular la presión tributaria? No se podría, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta sería la alternativa Dinamarca, ¿verdad? Los beneficios de la formalidad. ¿Estamos bien hasta ahí, muchachos?
Para la siguiente pregunta, vamos a hacer acá la separación. Para la siguiente pregunta tenemos que recordar este concepto, el costo de oportunidad. A ver. En el caso del costo de oportunidad, el costo de oportunidad viene a ser el sacrificio de la segunda opción. Es decir, lo que nosotros dejamos de hacer, ¿verdad? A ver, pongamos un caso. Si, por ejemplo, una persona tiene un negocio A que le rinde, digamos, el 5%, tiene una rentabilidad del 5%, y un proyecto B que le va a rendir el 10%. Si la persona toma como elección A para obtener el 5%, ¿cuál sería su costo de oportunidad? Profesor, el costo de oportunidad sería dejar de percibir ese 10%. Entonces observamos que el costo de oportunidad fue mayor. Si el costo de oportunidad vale más que la elección, entonces hay que modificar. Si el costo de oportunidad supera la elección, lo que te está diciendo es que no se tomará esa elección. ¿Por qué no se va a tomar esa elección? Porque no puede ser que la elección valga menos que tu costo de oportunidad. Para que la elección sea correcta, la elección tendrá que superar al costo de oportunidad. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ahora, la pregunta nos habla de unos personajes que están en situación de desempleo, ¿verdad? Producto del COVID, ¿no es cierto? Producto del COVID. ¿Qué ha pasado con ese COVID? Los ha generado que entren en el desempleo, ¿verdad? Entonces tenemos acá a un gerente, a un subgerente, a la secretaria y al personal de limpieza, ¿verdad? Todos ellos han salido despedidos y están pasándola con su familia. Si están pasándola con su familia, porque no tienen otra opción, ya que a todos los han mandado a casa, ¿qué han dejado de hacer? Han dejado de trabajar, ¿cierto? Por lo tanto, su costo de oportunidad será dejar de trabajar. Ese será su costo de oportunidad, dejar de trabajar. Profesor, pero la pregunta acá indica cuál de las siguientes proposiciones es correcta respecto a los gastos e ingresos. Uy, yo me he salteado. ¿Qué pregunta estoy leyendo? A ver, yo me he salteado. Estoy haciendo la 8. ¿Qué tal salteada? Bueno, la 8, ya estoy acá. En la 8. La pregunta 8 dice, ¿quién o quiénes de ellos están asumiendo un mayor costo de oportunidad? ¿Quién o quiénes de ellos están asumiendo un mayor costo de oportunidad? Todos tienen un costo de oportunidad, pero ¿quién tiene el mayor costo? A ver, todos dejan de trabajar. Entonces no puedo poner todos, porque cada uno tiene una función distinta. Y el pago que se le da también es distinto. Por ejemplo, limpieza X, 2X, 3X y 4X. ¿Quién tiene el mayor costo? El que sacrifica más. ¿Y quién es el que sacrifica más? El gerente. El gerente es el que está sacrificando más. Entonces, en la pregunta 8,
La respuesta sería la alternativa casita. ¿Está bien? La alternativa casita. Bien. Ahora, vayamos a la pregunta número 2. Dice, José y Manuel son vecinos que viven en el distrito de San Martín de Porres. Se conoce que ambos trabajan en empresas diferentes. Además, se sabe que el salario de José es casi el doble que el salario de Manuel. Sobre la base del cumplimiento de la ley de Engel, ¿cuál de las siguientes proposiciones es correcta respecto a los gastos e ingresos de estas personas? ¿Verdad? A ver. Esta sí es para la 2. Nos habla acá de quién? De la ley de Engel. Ojo que esta ley de Engel es sin S, ¿ah? Engel. A ver. La primera y segunda ley de Engel trabajemos. La primera ley de Engel dice que cuando los ingresos bajan, la proporción de ese ingreso gastado en alimentos aumenta. La segunda ley de Engel dice, cuando el ingreso sube, la proporción de esos ingresos gastados en alimentos baja, ¿no? Ahí están las dos leyes, que lo vamos a trabajar de esta manera. Vamos a poner acá el ingreso. Asumamos que la persona gana 1.000 soles, que para los alimentos destina 600 soles. El porcentaje sería el 60%, ¿no? 600 de 1.000 es el 60%. ¿Qué pasaría si ahora el ingreso aumenta a 30.000 soles? Y que destina a los alimentos 6.000 soles. ¿Cuánto es 6.000 de 30.000? El 20%. ¿Está bien? Aquí estaría la primera ley de Engel y en la parte inferior estaría la segunda ley de Engel. Diríamos de esta manera, ¿no? En la primera ley, el que tiene menos ingresos destina una mayor proporción de sus ingresos a los alimentos. La segunda ley diría, el que tiene más ingresos destina una menor proporción de sus ingresos a los alimentos. La pregunta nos narra que José gana casi el doble de lo que gana Manuel. Entonces pongamos que José es el de ingresos altos y Manuel es el de ingresos bajos. Entonces diría, Manuel, ¿no?, destina una mayor proporción de sus ingresos a los alimentos, ¿no? Y ahí estaría encajando con la primera ley de Engel. ¿Cuál sería la respuesta? La C, ¿verdad? Manuel gasta un mayor porcentaje en alimentos, ¿verdad? Está fácil, ¿verdad? Ya, pero adicional a esto, ya hemos dado respuesta. La respuesta sería la alternativa C, la alternativa casita. Vayamos a analizar lo que es la curva de Engel. ¿De acuerdo? La curva de Engel, ¿cómo sería? Para poder calcular o para poder explicarte la curva de Engel, tendríamos que verlo por acá. Por acá tendríamos que verlo. De esa manera podríamos observar la curva de Engel. A ver, mira acá. Los ingresos han subido de 1.000 a 30.000, ¿verdad? Al subir de 1.000 a 30.000, esos ingresos se han multiplicado. ¿Por cuánto se han multiplicado? Por 30. En el caso de los alimentos, de 600 a 6.000, han subido también. Pero han subido en una multiplicación por 10, ¿verdad? De 600 a 6.000 se ha multiplicado por 10. Entonces veo cómo los alimentos suben, veo cómo los ingresos suben. ¿Qué relación hay entre ambos?
¿Qué relación hay entre esos ingresos y el dinero destinado a los alimentos? ¿Hay una relación directa o no? Cuando se dice que hay una relación directa, entonces significa que ambos van a tener el mismo sentido. Ambos suben y ambos bajan. Entonces, esa relación directa va a estar expresado en esta curvita. Va a estar expresado en la curva de Engel. Ojo, que estoy hablando de la curva de Engel. No estoy hablando ya de la ley de Engel. Voy a poner acá la curva de Engel para bienes normales. La curva de Engel para bienes normales. Los bienes normales también se pueden conocer como bienes ordinarios. Bienes normales o bienes ordinarios. ¿Sí? Bien. Esa curva de Engel trabaja de la siguiente manera. A ver, compara el ingreso con el bien normal. Los alimentos son ejemplos de bienes normales. Entonces, ponga en el eje de la ordenada a los ingresos y en el eje de la abscisa al bien normal. B de bienes, este sería el bien normal. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago la gráfica? Primero, me doy cuenta que la relación es directa, ¿verdad? Al ser una relación directa, la curva tiene que ser de pendiente positiva. La curva tiene que ser creciente, o sea, tiene que ser hacia arriba, totalmente creciente. Pero, como el que está cambiando más es el ingreso, la curva tiene que acercarse más al ingreso. Siempre se acerca a la que cambia más, y en este caso el que cambia más es el ingreso. ¿Ya? Por eso se debe acercar más hacia el ingreso. Entonces, esta de acá sería la curva de Engel para bienes normales. ¿Sí? Un dato adicional es que cuando es curva de Engel para bienes normales, la elasticidad ingreso de ese bien va a ser menor a la unidad, pero mayor a 0. Mira, hasta elasticidad tiene. Pero esa elasticidad se llama la elasticidad ingreso, ¿no? Elasticidad del bien X respecto a su ingreso. Una vez más, elasticidad del bien X respecto a su ingreso. ¿Sí? Ahora, en esta parte inferior, voy a poner la curva de Engel para bienes superiores. Para bienes superiores. ¿No? Los bienes superiores pues son los bienes caros, los bienes de lujo, ¿no? Aquellos bienes que van a representar vanidades. Entonces, igualito en los ejes, ¿verdad? ¿Qué voy a poner en este eje? Al ingreso. En el eje de abajo pondré al bien superior. Cuando se hace la curva de Engel para bienes superiores, la curva de Engel está más cerca al bien superior. Recuerda que siempre se acerca al que varía más. En este caso, el que va a variar más es el consumo del bien superior. Y ahí vamos a tener a la curva de Engel. Profesor, ¿y cómo sería la elasticidad de ingreso para bienes superiores? La elasticidad de ingreso para bienes superiores va a resultar siendo mayor a la unidad, ¿no? Mayor a 1. Bien. Son datos adicionales, ¿ya? Bien. A ver. Vamos a la pregunta número 3. Los Núñez son empresarios.
Preparan y comercializan pollos a la brasa. En sus 4 locales producen al mes una cantidad Q. Sin embargo, ninguno de los establecimientos en su propiedad es de su propiedad, por lo cual el pago mensual por alquiler es el principal costo fijo. Nos piden cuál sería el gráfico de un costo fijo. A ver. Es importante que recuerdes que los costos fijos solamente se pueden dar en el corto plazo. En el largo plazo todos los costos son variables. En el largo plazo no hay costos fijos. En el largo plazo todo cambia. Así que si tengo presente que hay costos fijos, me están diciendo que estoy en el corto plazo. Entonces acá tengo un costo fijo. Al ser fijo tú ya te estás haciendo una idea, ¿verdad? Si los costos son fijos, te haces una idea. Los costos fijos son costos que resultan siendo independientes al volumen de producción. Es decir, si son independientes al volumen de producción, por más que la producción suba o baja, el costo va a mantenerse igual, ¿verdad? Podemos decirlo también, estos son costos constantes. Son costos que resultan siendo constantes, ¿verdad? Son costos que resultan siendo independientes al volumen de producción. Un clásico ejemplo de costo fijo son los llamados alquileres. ¿Sí? Los alquileres es un costo fijo. ¿Por qué los alquileres es un costo fijo? Porque por más que tu producción suba o baje, el alquiler va a seguir siendo el mismo. Muy bien. En el eje de la ordenada voy a poner al costo fijo. Siempre en el eje de la ordenada se va a poner lo que voy a graficar. Entonces, la gráfica que aparezca acá, su nombre debe aparecer en este eje, costo fijo. Acá está el volumen de producción. Imaginemos que el alquiler sea de $1.000. Si la producción es de 0 unidades y está paralizada, igual vas a pagar los $1.000. Profesor, si produzco 100 unidades, $1.000 vas a pagar de alquiler. Si produces 1.000 unidades, pues pagarás 1.000 soles. Si produces 10.000 unidades, pues seguirás pagando 1.000. Así que ese costo no ha cambiado. La gráfica del costo fijo se representa como una línea horizontal. Al ser una línea horizontal, la clave sería ¿cuál? La clave sería la alternativa Barcelona, ¿verdad? Barcelona. ¿Estamos bien hasta ahí, muchachos? Muy bien. A ver. Pregunta número 4. En la pregunta número 4 hay una gráfica, ¿verdad? Recuerda que siempre es importante que cuando veas las gráficas veas el eje donde está la ordenada. ¿Por qué es importante que veas el eje de la ordenada? Porque ahí te indica qué cosa se está graficando. Entonces, en el eje de la ordenada, tú estás viendo ahí el tipo de cambio, ¿sí o no? El tipo de cambio. Y en el eje de las abscisas estás viendo el tiempo. Día 1, día 10. En el día 1 me parece que está 3.35, ¿verdad? Y en el día 10 está 3.66. Te dice que en este lapso de tiempo el BCR no ha intervenido. O sea, en ese lapso de tiempo solamente es determinada por el mercado. Nada más que por el mercado. O sea, estamos bajo el contexto de un tipo de cambio flexible, ¿no?
Si el tipo de cambio está subiendo, al subir el tipo de cambio, la moneda nacional, que en este caso es el sol, pierde valor. Obviamente, si la moneda nacional pierde valor, la moneda extranjera, que es el dólar, gana valor, ¿verdad? ¿Cierto? Si la moneda nacional está perdiendo valor, entonces decimos que se devalúa o deprecia. Devaluar no, porque devaluar es cuando lo ha provocado el BCR. Y la pregunta narra que en este lapso de tiempo el BCR no ha intervenido. Entonces no podemos decir devaluar. Lo que podemos decir es que se ha depreciado. Hay una depreciación del sol. Si el sol se ha depreciado, entonces el dólar se ha apreciado. Apreciación del dólar. Eso es lo que está pasando. ¿Sí? ¿Qué más? Si el tipo de cambio se eleva, aumentan las exportaciones y bajan las importaciones. ¿Está bien? Sube la X y baja la M. O sea, al subir el tipo de cambio, ¿quién se ve beneficiado? El exportador. ¿Qué más podemos sacar de acá? Si se quiere contrarrestar esta subida, si queremos contrarrestar esta subida, ahora sí el BCR podría intervenir, ¿verdad? O sea, a partir del día 11, 12, 13, ¿no? ¿Qué tendría que hacer el BCR? A ver. Si el BCR quiere intervenir, puede hacer dos cosas. Puede comprar dólares, pero si el BCR compra dólares, va a presionar a que el tipo de cambio suba. En cambio, si el BCR realiza la venta de dólares, va a presionar a que el tipo de cambio baje, a que el tipo de cambio se reduzca. Bien, ahí ya tienes todo para poder resolverlo, ¿eh? La 1 dice, la moneda sol ha venido ganando valor en relación con el dólar estadounidense. Eso es falso, ¿verdad? Vemos que el sol ha perdido valor. Ahí está escrito en la pizarra. Así que la primera es falsa. A ver, la segunda. La segunda menciona, el contexto favorece a los empresarios recientes peruanos que exportan a Estados Unidos. Eso es verdadero, porque las exportaciones se van a incrementar. 3. Si el BCR quiere revertir la situación, deberá comprar dólares a los bancos comerciales. Falso, porque si compra dólares el tipo de cambio sube. Para revertir la situación tendría que presionar a que el tipo de cambio baje. ¿Verdad? 3 es falsa. 4. El dólar estadounidense se ha apreciado en relación al sol. El dólar sí. Ahí dice, el dólar se ha apreciado. Entonces, la última es verdadera, ¿verdad? Entonces, ¿la clave correcta cuál es? Argentina, ¿verdad? La clave correcta sería Argentina. ¿Sí? Muy bien. Profe, Dime, campeón. ¿por qué el número 2 es correcta? Dice ahí. Favorece a los empresarios recientes en el Perú que exportan a Estados Unidos. Mira. Si acá tenemos al Perú,
Si ahí está el Perú, ¿verdad? Los que están en el Perú, ¿qué serían? Residentes peruanos, ¿verdad? Y por acá está Estados Unidos. Los productos que se fabrican acá y son vendidos al extranjero se llama la exportación. La pregunta nos dice, ¿esto favorece a los exportadores? Sí, porque mira, cuando el tipo de cambio está subiendo, ¿qué pasa con la exportación? Se incrementa, ¿verdad? La exportación sube. Pero, ¿quieres convencerte por qué pasa eso? Bueno, vamos a verlo acá. El producto cuesta 30 soles en el país. 30 soles. ¿Sí? El tipo de cambio es $1, 3 soles. Si el extranjero quiere comprar el producto peruano, tendría que desembolsar $10 y con estos $10 va a tener los 30 soles, ¿verdad? Si el tipo de cambio sube a $1, 5 soles, ¿cuántos dólares tendría que tener el extranjero para tener los 30 soles en el Perú? $1, 5 soles, para tener los 30 soles, tendría que tener los $6. ¿Está bien? Entonces al extranjero le resultaría siendo más barato, ¿verdad? Porque ya no va a pagar 10, sino va a pagar 6. Entonces él nos va a comprar, ¿sí o no? Y si él nos está comprando, para nosotros, ¿qué sería? Una exportación. ¿Te das cuenta? Por eso que la subida del tipo de cambio favorece al exportador. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas, muchachos? Bien, ¿podemos borrar, chicos? Campeón, ¿quedó claro esa parte, chicos? Sí, profe. Chévere.
descargamos el prospecto. Pero ese prospecto se desglosa. Son varios temitas. Claro, son varios temas. Tienen ciertas cosas en específico. Así es, así que... Que siempre se repiten, al menos ciertos temitas. Claro, ¿no? O sea, ahí son varios temas. En economía son más de 40 temas, ¿no? Estás haciendo ¿Quieres hacer un estudio de las preguntas? Sí. Uno de los chicos consultaba cuáles eran los temas más frecuentes. Ah, los temas más frecuentes. O, sí, hablar de cuántos temas o qué es lo que se debería estudiar. Bueno, la respuesta de los temas más frecuentes, eso va a depender desde qué año comiences a analizar las preguntas, pues, ¿no? A nivel de investigaciones, siempre cuando tú haces tesis te piden material desde los últimos 5 años, ¿no? O sea, si tomamos como referencia eso, tendrías que hacer el estudio solamente de los últimos 5 años de examen de admisión, ¿no? Porque a veces veo chicos que sacan su folleto de preguntas de 1970, ¿no? Ya es demasiado antiguo, ¿no? Pero sí, es bacán sacar una estadística de qué tema es el que viene más, pero eso no te garantiza que es el tema que va a venir, ¿no? Tengan en cuenta eso. Bien, a ver, vayamos ahora a la pregunta número 5, ¿no? La pregunta 5 nos habla sobre las externalidades. A ver, ¿qué cosa es una externalidad? Cuando hablamos de una externalidad, hablamos de un efecto, de una consecuencia asumida por un tercero. ¿Quién es un tercero? Tercero es el que está afuera, ¿no? Tercero es el ajeno a dicha actividad. Por ejemplo, Colombia le ganó a Venezuela 6-3 y ese triunfo de Colombia sobre Venezuela 6-3 le generó un efecto positivo, en este caso a Bolivia. O sea, Colombia generó una externalidad hacia Bolivia. ¿Te das cuenta? Entonces pongamos acá, pongamos aquí, ¿qué cosa es una externalidad? Ahí está. Al hablar de una externalidad, ¿estás hablando de qué? Estás hablando de un efecto asumido por terceros. ¿Sí? Ahora, ¿quién es el tercero? A ver, vamos a aclarar, vamos a ubicar a este tercero, ¿no? Tercero. Ese tercero es aquel que es ajeno a la actividad, o sea, aquel personaje que no está involucrado directamente con lo que se está realizando, ¿verdad? Ese es el tercero. Esa externalidad puede ser positiva. Se dice que va a ser positiva cuando sea un beneficio, cuando sea una ganancia, ¿no? Cuando sea algo bueno. Entonces, si hablamos de una externalidad positiva, significa que el efecto que está asumiendo el tercero es beneficioso, pero que no paga por ese beneficio, o sea, ese beneficio lo estaría obteniendo gratis, sin pago alguno. ¿Y qué pasaría si la externalidad resultara siendo negativa? Si la externalidad estaría resultando siendo negativa, significa que eso es un costo, significa que eso es un daño, es un perjuicio. Entonces, el efecto asumido por tercero sería dañino, perjudicial, costoso, y por el cual no le están compensando por ese daño que le están generando. Ahora, cuando se dice que es de producción, significa que el efecto lo genera
el efecto es generado por la empresa o el propio Estado. Por la empresa o el propio Estado. Y al decir que es de consumo, significa que el efecto es generado por una familia, por la familia. ¿Sí? A ver, permíteme preguntarte. Se genera un concierto y a la salida del concierto los asistentes comen en los alrededores, dejan basural, ¿no? Afectando a los vecinos de la zona. ¿Qué externalidad estarían generando ahí? ¿Positiva o negativa? Obviamente, si están generando un basural, sería una externalidad negativa, ¿verdad? Externalidad negativa. Ahora, ¿quién lo genera? Los asistentes al estadio. Y los asistentes al estadio, ¿quiénes son? Familia. Entonces será una externalidad negativa de consumo. ¿Cierto? En la pregunta que se está formulando, nos habla que es el Estado quien ha dictado una medida de confinamiento hacia la población. ¿No? Confinamiento. Entonces, estas personas que están siendo confinadas, ¿cómo hacen para poder conectarse con el mundo? ¿Cómo hacen para que estas personas sigan trabajando? Profesor dice que le favoreció a esta empresa, ¿verdad? Esta empresa sería el tercero. Porque es aquel que es ajeno a lo que está pasando acá. El asunto es entre el Estado y la población. Este sería el tercero. Pero cuando el Estado confinó a la población en su casa, se dio cuenta que esa población comenzó a darle dinero para poder comprar artefactos como por ejemplo computadoras, televisores, etc. Entonces el efecto que recibió Apple fue positivo, fue una externalidad positiva. Pero ¿quién lo generó? El Estado. Entonces cuando lo genera el Estado, ¿de qué es? De producción. Externalidad positiva de producción. ¿Cuál sería la clave? Dinamarca, ¿verdad? Clave Dinamarca. Bien, vamos a borrar. Ya le tomaron foto, ¿no? Ah, eso. Sí. Listo. Chévere.
La pregunta 6 dice, Andrea manifiesta que si los precios de todos los bienes que suele consumir no cambian, ¿no? Esa es una condición que está poniendo, y si progresivamente sus ingresos mensuales aumentan, compraría cada vez mayor cantidad de libros. En este caso, dicha curva tendría una pendiente. Ya, ahí está asumiendo que los precios de todos los bienes está constante y en el análisis solamente se está poniendo a los libros. Y está comparando los libros con los ingresos, ¿verdad? Está comparando los libros con los ingresos. A ver. Entonces ponemos por acá en este eje a los libros y ponemos por acá en el eje de la ordenada a los ingresos. La pregunta nos dice que en la medida que los ingresos vayan aumentando, esta persona va comprando más libros, ¿verdad? Entonces, la relación que se establece entre los ingresos y los libros es una relación directa. Entonces, la curva tiene que ser de esta manera. ¿Estamos bien? Más ingresos, más libros. Ah, ya, profesor. Cojamos 2 puntos, ¿verdad? Pongamos que su ingreso está en este nivel y la cantidad de libros que compre es esta. Si su nivel de ingreso sube a este nivel, la cantidad de libros aumenta, ¿no? Obviamente pues tiene que aumentar menos que el ingreso, porque toda su plata no la va a gastar en libros, ¿no? ¿Está bien? Cuando es creciente, toda curva que es creciente de esta manera, toda curva que es creciente se dice que es dependiente positiva. Toda curva que es creciente va a ser dependiente positiva. ¿Está bien? Bien. En el marco de los 75 años de la ONU, celebrado el 21 de septiembre, en pleno confinamiento, el presidente de la República del Perú anunció la necesidad de declarar la vacuna del COVID-19 un bien público global. Considerando la propuesta del mandatario, indique lo que definiría como mercancía la propiedad económica de un bien público. A ver. En el caso de la 7. Pongamos por acá qué cosa o qué requisitos debe cumplir un bien público puro. Los bienes públicos puros se van a caracterizar porque tienen que cumplir sí o sí 2 condiciones. ¿Sí? 2 condiciones. La primera condición que cumple el bien público puro es que es no rival. Esa es la primera condición, no rival. ¿Sí? ¿Qué significa que sea no rival? No rival significa que mi consumo no excluye tu consumo, que mi consumo no elimina tu consumo. Es decir, si mi consumo no elimina tu consumo, implica que varias personas pueden usarlo de manera simultánea. Varias personas lo pueden usar en el mismo momento, ¿verdad? Entonces pongamos por acá que no rival sería cuando es usado por varias personas
usado por varias personas en el mismo momento. En el mismo momento. Usado por varias personas de manera simultánea. En el mismo momento. A ver, ¿qué ejemplos podría darse de bienes que cumplen con la condición de ser no rival? ¿Un cigarro? ¿Un cigarro podría ser no rival? No, porque si yo uso el cigarro, ya nadie más lo puede usar, ¿verdad? Profe, ¿y si es un cigarro colectivo, ese cigarro que se va prestando? Tampoco, porque si tú prestas el cigarro, esa persona lo está usando, tú ya no. Y si ahí se vuelve a prestar, esa persona lo estará usando y tú ya no. Eso significa que no cumple con la condición, ¿verdad? Ese cigarro en todo caso, ¿qué sería? Rival, ¿verdad? ¿Y yo qué quiero? No rivales. La vereda sí sería no rival, porque la vereda es usado simultáneamente por varias personas. El semáforo también sería no rival, porque el semáforo es usado por varias personas de manera simultánea. La siguiente condición que debe cumplir el bien público puro es no excluyente. Entonces por acá decimos no excluyente. Al decirme que es no excluyente, ¿qué me está diciendo? Que no hay que pagar, nada directamente para usar. No hay que pagar nada directamente para poder usar. O sea, entrada libre, pues, ¿no? Acceso libre. Un ejemplo clásico de un bien público puro es la defensa nacional. La defensa nacional es un ejemplo clásico de un bien público puro. ¿Estamos bien? A ver. Hay tisita blanca. Ahí está. Gracias. A ver. La primera proposición dice: la satisfacción del consumo es de todos, sin duda. Claro. Tiene que ser de todos para ser considerado un bien público puro. De todos, ¿verdad? 2. La posibilidad de impedir la satisfacción del consumo. La posibilidad de impedir la satisfacción del consumo. No, esa es falsa. Esa es falsa porque no se puede impedir a nadie. Para que sea un bien público puro debe ser de acceso general, de acceso a todos. Entonces no puedes impedirle a nadie ese consumo. Así que la 2 es falsa. 3. La imposibilidad de impedir la satisfacción del consumo. Claro, es imposible impedir que alguien pueda consumir un bien público puro. Así es. Entonces sería 1 y 3, ¿verdad? Clave Dinamarca. Profe, pero la 4 no ha dicho. A ver, vamos a decir la 4. La satisfacción del consumo es de veras de unos cuantos. No, para que sea público puro, la satisfacción tiene que ser para todos, no solamente de unos cuantos. ¿Ya? Muy bien. La 8 ya hicimos, ¿ah? A ver, vayan leyendo la 9.
En el caso de la pregunta 9, mira, parte de un mercado de bienes y servicios y de ahí aterriza en un mercado de trabajo, un mercado laboral. Dice, en el Perú la demanda de paltas para la agroexportación aumentó, generando que su precio se incremente. En dicho contexto, los empresarios del sector contrataron más trabajadores. Se sabe además que el mercado laboral vinculado a la producción de dicho bien es competitivo. Por lo anterior se puede representar en la siguiente gráfica. Muy bien. Ahí, en esa gráfica que tú estás viendo, es una gráfica del mercado de trabajo. Mercado de trabajo vinculado a la producción de palta. En el eje de la ordenada está el salario real. En el eje de la abscisa está la cantidad de trabajo. Representa a una curva decreciente la demanda de trabajo y una curva creciente la oferta de trabajo. El cruce entre la demanda y la oferta te genera el equilibrio de mercado, en la cual se va a presentar un salario real de equilibrio y una cantidad de trabajo, ¿verdad? De equilibrio. ¿Cierto? Muy bien. El detalle está, o lo complicado de esta pregunta está, en que el estudiante pueda diferenciar quién es el que demanda y quién es el que oferta trabajo. Si el estudiante no logra hacer eso, se va a confundir acá. Cuando se habla de demanda de trabajo, se habla de quién requiere trabajo. ¿Quién requiere trabajadores para poder producir? Y el que requiere trabajadores es la empresa. El que vende trabajo es la familia. Ahora, para que no dudes, porque ahorita solo estás confiando en mi palabra, ¿verdad? En lo que estoy diciendo. Para que no dudes, te voy a hacer recordar estos dos mercaditos. El mercado de bienes y o servicios, y abajo el mercado de factores, pero específicamente el mercado laboral. ¿No? Este de acá es la gráfica del mercado laboral. Tengo por acá a la empresa, que es la unidad de producción, y acá la familia, que es la unidad de consumo. La familia oferta su trabajo. ¿Quién compra su trabajo? Lo compra la empresa. La empresa demanda trabajo. La empresa demanda trabajadores para poder producir bienes y servicios los cuales va a vender. La empresa oferta bienes y servicios. Y la familia demanda bienes y o servicios. Entonces, la familia es un demandante de bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios. Pero la familia es un ofertante de trabajo en el mercado laboral. El que oferta trabajo es la familia. La empresa es un ofertante de bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios, pero la empresa demanda trabajadores en el mercado laboral. ¿Está bien? Entonces ahí ya no hay duda, ¿verdad? Dice la pregunta que las empresas requieren más trabajadores. Entonces, si las empresas requieren más trabajadores, la curva de demanda de trabajo se desplaza hacia la derecha. Ahí está. Al desplazarse hacia la derecha se genera un nuevo equilibrio, ¿no? En ese nuevo equilibrio observamos un nuevo salario de equilibrio, donde ese nuevo salario de equilibrio va a ser mayor. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería que la demanda de trabajo se desplazó a la derecha y que el salario real aumentó. Clave Ecuador. ¿Está bien? Bien, chicos, tómenle su fotito.
Ya, chévere. Bien, hasta ahí, ¿qué te parecen las preguntas? Cuando sabes, la pregunta se hace fácil, ¿no? Varios de ustedes me imagino que dice, profe, esta pregunta está de bizcochito, ¿no? ¿Cuántos son en el aula los chicos? En el aula en total son 60. Ah, ya. ¿Y ahorita están? 25. Ay, ay, ay. Los bravos. O sea, la mayoría resiste hasta el almuerzo. Sí, lo que pasa es que como está el tema del examen se ha pospuesto, Se han relajado. no que estén relajados, sino que algunos están bocas bajos, entonces, pero sí están ingresando a las clases. Ah, ya. Ajá, sí. Ya. Dale duro. Falta poquito. Oye, falta poquito. Ya. En el gráfico se observa la variación anual de la reserva. Ojo, que estos son gráficos no de la reserva total, sino son barras de variaciones de la reserva. Ten cuidado en eso. ¿Sí? Por ejemplo, en el 2019 te dice que la reserva varió en 8.000 millones de dólares. O sea, aumentó 8.000. En el 2020 aumentó en 6.000 y en el 21 aumentó más o menos en 4.000. O sea, al decirte variaciones y poner la barra hacia arriba, significa que hay un incremento en la reserva, que es muy distinto a poner una gráfica de donde está toda la reserva internacional. Me explico. A ver, si ponemos por acá, acá yo pongo la variación de la reserva y acá pongo la reserva, ¿no? Y digo, en este trimestre la reserva varió en 8.000 millones. Ya está, positivo. Eso significa que la reserva total aumentó en 8.000. Si era 80.000, ¿cuánto será la reserva ahora? 88.000, pues, porque varió positivamente en 8.000. Al siguiente periodo, la reserva varió en 6.000, pero fue positivo, o sea, se incrementó en 6.000. Entonces, la reserva total, ¿cuánto será? 88 más 6, 94.000. ¿Te das cuenta? Al siguiente periodo, la variación de la reserva fue de 4. Entonces, la reserva total, ¿cuánto será ahora? 98, ¿sí o no? Y si me dicen que al siguiente periodo la reserva varió en menos 10, mira dónde pongo la gráfica, hacia abajo, ¿sí o no? Porque son variaciones. Las variaciones sí pueden ir hacia abajo, negativas. Ahora, la reserva total, ¿cuánto sería? Si disminuyó en 10, acá sería 88.000. ¿Entendieron la figura? Ahora, en la pregunta está haciendo esta de acá. Y está haciendo estas tres primeras barras, ¿verdad? Variaciones decrecientes. Está haciendo esta de acá. Mira, ve. Cuando la balanza de pagos es positiva, por ejemplo, tiene un superávit de 8.000, ¿qué va a hacer el BCR? El BCR va a comprar esos 8.000. Por lo tanto,
se acumulan en el RIN. El RIN se va a incrementar en 8.000. Si luego la balanza de pagos tiene un superávit de 6.000, ¿el BCR qué hace? El BCR va a comprar los 6.000 y eso va a hacer que el RIN se incremente en 6.000. Y si la balanza de pagos tiene un superávit de 4.000, ¿qué va a hacer el BCR? Va a comprar esos 4.000 y eso va a hacer que el RIN varíe en 4.000 hacia arriba. Por lo tanto, si observo que las variaciones del RIN son positivas pero decrecientes, como es lo que me muestra el gráfico, eso significa que tengo balanza de pagos superavitarias pero decrecientes, ¿verdad? Entonces la clave, ¿cuál sería? Dinamarca. Superávit pero decreciente. ¿Estamos bien? Once sí está regalada. 11 te dice, ¿quién es el que dice o quién explica sobre el índice de desarrollo humano? La respuesta ahí es Carlos, ¿verdad? Carlos, el único que dice los componentes del IDH. A ver, 12. A ver, vayamos a poner acá la 12. A ver, en la 12 hay que diferenciar lo que es un gasto mensual de un gasto fijo. El gasto fijo no se elimina, pero sí se reduce. El gasto mensual sí se elimina, pero no se reduce. A ver, 600 en pensión de estudio es mensual porque cuando terminas de estudiar la pensión se acaba. 350 en alimentos, eso te acompaña toda la vida, alimentos. 400 en prenda de vestir, también es fijo, vestimenta. 300 en útiles de estudio, mensual. 120 en pasajes, mensual. A ver, ¿cuánto suma? 9, 10, 20 suma acá. ¿Y acá cuánto suma? 7.50. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta sería Dinamarca, ¿verdad? Dinamarca. A ver, tómenle su fotazo. Chévere.
En la pregunta 13 dice, hace muchos años que las empresas contratan especialistas en capacitaciones, en diferentes rubros como ventas, soportes tecnológicos y logística. Esto se da con el objetivo de hacer más eficientes sus actividades. Perfecto. Pero hay empresas informales que por su situación financiera no lo pueden hacer. Sus ingresos no cubren las inversiones que estas capacitaciones. El beneficio, según el caso escrito, al que no accede es el de obtener. Bien, nos habla de los informales y nos dice qué beneficio no accede. A ver, ¿qué beneficio no accedería un informal? La clave A dice tributos recaudados. No, pues los tributos es un costo para las empresas, ¿verdad? Bien. B, insumos y productos. Bueno, los informales sí van a poder comprar insumos, ¿no? Entonces no, descartada. Créditos productivos. Eso sí no le van a dar, pues. Al informal no le dan créditos productivos. Los créditos productivos son solicitados por las empresas, ¿no? Son solicitados por las empresas, pero como son informales, legalmente esta empresa no existe, así que no podría solicitar créditos informales. Así que a ese beneficio de los créditos no podría acceder. La clave sería Colombia, ¿no? Colombia. Profe, la 10 y la 11 cuáles eran las clavecitas. La 10 era Dinamarca, superávit decreciente. Y la 11. Carlos. Listo. 14. En el Perú, un número importante de personas labora en los hogares ejecutando tareas domésticas y son, por definición, parte de la población económicamente activa. Si el empleador pagara al trabajador o trabajadora del hogar, puntos suspensivos, su trabajo calificaría como. A ver, la A dice sueldos sin beneficios sociales. Por lo tanto, ¿sería formal? No, pues si no tiene beneficios sociales, no podría ser formal, descartada. B, el sueldo y los aportes pensionables. Ya, y por eso sería informal, no, al contrario, sería formal, descartada. El salario y los aportes sociales y por consecuencia sería formal, esa es la respuesta. Casita. 15. En el catálogo de ofertas de Plaza Vea se ofrecen six-pack de 6 botellas de cerveza cusqueña a 20,90, tripack de gaseosas a 25,70. Estamos ante una situación de discriminación de precios de. Bien, cuando se habla de discriminación de precios, se habla de cobrar precios distintos con la intención de ganar más, ¿verdad? Se habla de cobrar precios distintos con la intención de ganar más. ¿Estamos bien? Hay solo 3 tipos de discriminación, hay 3 grados, ¿no? Profe, pero en mi material aparece 4º y 5º grado, eso no existe. La de primer grado es la llamada discriminación perfecta, cuando se le cobra a cada comprador el máximo precio que puede pagar. Se le cobra a cada consumidor el máximo precio que puede pagar. Se suele poner un ejemplo del llamado doctor del pueblo, donde el doctor sabe cuánto dinero tiene cada uno de ellos y a cada uno los atiende, pero a cada uno le cobra el máximo precio que pueda pagar cada uno, ¿no? En la de segundo grado, ¿qué ocurre? El consumidor se autodiscrimina. Por ejemplo, le dicen, ¿no? Un polo te cuesta 50 soles, pero por docena 45. Entonces el consumidor elige cuánto pagar. También puede decir, ¿no?
Una feria gastronómica como Mistura también discrimina precio de segundo grado. El consumidor elige hasta cuánto pagar. En el tercer grado, el ofertante agrupa a los consumidores y los puede agrupar por edad, por zona geográfica, a los estudiantes, por sexo. Por ejemplo, cuando discrimina por edad, personas mayores de 60 años los lunes tienen descuentos en tal farmacia. Por zona geográfica, las personas que viven en distritos pudientes se les cobra más por todo, ¿no? Tú andas a comer menú en una zona pudiente, en principio creo que no hay menú, ¿no? O el plato más económico en una zona pudiente. Anda, come a San Isidro, a ver cuánto te cuesta un vasito de gaseosa, ¿no? En cambio acá comen Comas, Los Olivos, es más barato, pues, ¿no? Estudiantes, ¿cómo los agrupas? A los escolares con su uniforme, a los universitarios con su carné, ¿no? Y la discriminación por sexo, ¿no? Por ejemplo, en determinadas discotecas, las mujeres no pagan entrada ¿hasta qué hora no pagan entrada? Hasta las 10, 11 de la noche, ¿no? Entrada gratis. Entonces ahí las agrupan, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál sería lo más cercano ahí en esa pregunta? En esta pregunta estaría segundo grado. Claro, excelente. Bien, chicos. Y hemos cumplido con las Recording stopped. 15 preguntas. Nos vemos, muchachos. Cuídense y a tener